Así es, hermanos. Abramos pues nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, la carta a la iglesia que estaba en Roma. Romanos capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 4. Y yo pienso, hermanos, que ya lo han ubicado. No ha sido tan difícil buscarlo, ¿sí? Bien, daré la lectura correspondiente y voy a suplicar, hermanos, su atención. Dice así el Señor en su palabra. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra que acabamos de leer. Nosotros, Señor, reconocemos nuestra profunda necesidad de tu mensaje. Nuestras vidas necesitan la dirección, la luz de tu palabra. Y solo tú, con tu Santo Espíritu, puedes darnos sabiduría y entendimiento. Por favor, Padre amado, pedimos que con tu Espíritu Santo nos ayudes a comprender tu palabra. Sobre todo, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a recibir tu palabra como lo que realmente es, tu palabra. Y que tu palabra pueda, Señor, ser puesta en práctica en nuestra vida los 7 días de la semana. Señor, los 12 meses del año, los 365 días del año, es decir, siempre. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si ustedes ven en sus boletines, el título de nuestro mensaje es el siguiente: las objeciones humanas. Las objeciones humanas. Hermanos, Dios a través de la Biblia nos da el diagnóstico de la condición, de la situación espiritual y moral de todos los seres humanos. Así como el doctor en el hospital nos da el diagnóstico de la situación física de todos nosotros, y ahí está el historial clínico y nos dice cuáles son nuestras falencias, nos dice cuáles son los valores que están ahí tal vez en desequilibrio en nuestro cuerpo, y por eso nos sentimos a veces enfermos. De esa misma manera, hermanos, Dios hace una evaluación a la vida espiritual y a la vida moral de todos los seres humanos. Y en la Biblia, hermanos, en la Biblia está el diagnóstico de Dios. Y lamentablemente, hermanos, para todos nosotros, el diagnóstico de Dios es que todos los seres humanos estamos en falta delante de Dios. Dios en la Biblia dice que todos hemos caído en la desgracia espiritual. A eso, hermanos, se conoce como el pecado. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, niños y adultos, ricos y pobres, gente con instrucción académica, gente analfabeta, todos los seres humanos delante de Dios estamos en igualdad de condición espiritual, en igualdad de condición moral. Delante de Dios, hermanos, somos imperfectos. Delante de Dios hemos pecado. Delante de Dios, hermanos, estamos en falta, ya sea en pensamiento, ya sea en palabras, ya sea en acciones. Esa es la mala noticia. Dios nos dice que todos los seres humanos estamos muertos en nuestros delitos, transgresiones y pecados. Dios, como juez celestial, golpea el martillo y da el veredicto y dice: toda la humanidad ha pecado, todos los seres humanos son culpables. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, hay condenación. La Biblia dice, hermanos, que Dios desde los cielos está viendo toda la humanidad, hermanos, con una justificada y con una santa ira. Ante tanta maldad, ante tanta desviación del ser humano, Dios dice, como juez, todos son culpables. El gran problema, hermanos, para nosotros como humanos, es que hemos decidido, hermanos, voltear la mirada de la Biblia. Hemos decidido ignorar el diagnóstico de Dios. Todos los seres humanos hemos decidido, hermanos, no hacer caso a lo que Dios dice. Y hemos dicho, lo que Dios dice no tiene tanta importancia para mí. Lo que tiene más importancia para mí es lo que dice mi corazón, cómo yo me siento. Y la Biblia dice, hermanos, en Jeremías 17:9, dice claramente que el corazón nuestro es
Engañoso. Nuestro corazón es engañoso. Nuestra intuición no es adecuada y muchas veces nos engaña. Hermanos, de eso no tengo yo mucho que decirles a ustedes, porque cada uno de ustedes sabe a conciencia cuántas veces nos hemos equivocado. Cada uno de ustedes sabe, porque duele equivocarse. Porque duele, hermanos, equivocarse una y otra vez, siguiendo los dictados de nuestro corazón, porque somos humanos. Entonces el ser humano ha decidido, hermanos, poner a un lado a la palabra de Dios, no hacer caso a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios, hermanos? Dios, a través del apóstol Pablo y a través de esta carta a los romanos, Dios una vez más nos dice: estás en falta y solo hay una salvación. Solo hay algo que te puede salvar. ¿Qué es lo que puede resolver el problema espiritual y moral del ser humano? Muchos dicen, bueno, para que el hombre sea mejor persona y mejore su vida, la solución es la educación. ¿Y cuánta gente bien educada e instruida es corrupta, hermanos? Entonces la educación no puede cambiar el corazón. Otros dicen, no, lo que pasa es que le falta amor a la humanidad. Hay que mejorar su autoestima, hay que amar a la gente, hay que hacer que la gente se sienta amada. Entonces eso va a cambiar, el amor va a cambiar sus corazones. Pero cuánta gente, hermanos, se llena de amor y se vuelven caprichosos y piensan que el mundo gira a su alrededor. Y entonces no cambian su corazón, no cambian su vida, se vuelven egoístas, hermanos. ¿Qué puede entonces cambiar el corazón de las personas, hermanos míos? Solo Dios puede cambiar. Solo el Señor Jesús puede cambiar el corazón, puede cambiar a una persona. Y ese es el mensaje del Evangelio, hermanos. El mensaje del Evangelio, hermanos, es que Dios ha venido a este mundo. Sí, hermanos míos, hace poco ya pasó Navidad, hace poco pasó Año Nuevo también. Pero en la Navidad hemos recordado que Jesús vino al mundo, Dios se encarnó, Dios nació de la Virgen María, hermanos, estuvo en ese pesebre y ese bebé que vino, hermanos, creció, cumplió 33 años y voluntariamente fue a la cruz del Calvario para ocupar nuestro lugar, para morir en nuestra representación. Y solo ese acto, hermanos, su muerte vicaria, su muerte sustitutoria, es lo único, hermanos, que puede salvar a la humanidad. No hay otra cosa, hermanos, ni tus buenas intenciones, ni tus buenos deseos, ni las cosas buenas que tú puedas hacer, que por ahí a veces hacemos. Nada de eso, hermanos, nos da la salvación. Solo la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia, hermanos, que Cristo ha venido para salvarnos, que Cristo ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, hermanos, en esta carta a los romanos, en el primer capítulo, el apóstol Pablo ha hablado a la gente inmoral, a la gente abiertamente inmoral, descaradamente inmoral, que no le importa lo que la gente piensa, pero hay mucha gente, hermanos, que viven en sus vicios, hay mucha gente que vive en su inmoralidad sexual, en todo tipo de inmoralidades, hermanos, que perjudican su vida, a su familia y a la sociedad. Entonces, estas personas son a todas luces muy malhechoras, vamos a decir. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo se acerca a esas personas y les dice: ustedes, hombres y mujeres que están viviendo de esa manera totalmente desordenada, viven en libertinaje, ustedes necesitan el Evangelio. Ustedes necesitan la salvación que hay en Cristo Jesús. Ustedes necesitan urgente a Jesús. Y por otro lado estaban los religiosos, los santurrones, los cucufatos, porque siempre hay ese tipo de gente también, que viven abrazados de su religión, por afuera blancas palomas, pero por adentro hipócritas, mentirosos, engañadores. Hay gente así, hermanos. Ojalá que no seamos de ese grupo nosotros, pero solo Dios conoce nuestros corazones. Entonces, ¿qué pasa? Estos religiosos, los fariseos de la época del apóstol Pablo, dirían aplaudiendo: muy bien Pablo, bien dicho Pablo, dales con Pablo a esos inmorales, a esos violadores, a esos drogadictos, a esa gente, a esos homosexuales, dales con Pablo, se lo merecen. A esos borrachos, muy bien Pablo, te apoyo en tu mensaje, excelente. Pero Pablo después dice: un momentito, ustedes no se quedan cortos, porque ustedes también son culpables. Ustedes religiosos también necesitan urgente a Jesús. Y los religiosos presentan objeciones. Un momentito, Pablo. Un momentito, háblame bien. Baja tu tono, apóstol Pablo. Nosotros somos israelitas. Nuestro padre es Abraham.
Nosotros tenemos la señal y el sello del pacto de gracia en nuestro cuerpo. Hemos sido circuncidados. Ojo, nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros tenemos la Biblia. Nosotros tenemos a los profetas. ¿Cómo nosotros vamos a ser igual que esa gente? No, no. Tranquilo, Pablo. ¿Por qué no dices eso? Y el apóstol Pablo les dice, está bien, ustedes tienen la Biblia. Está bien, ustedes son el pueblo escogido de Dios, descendientes de Abraham. Está muy bien, ustedes han sido circuncidados. Correcto, todo eso está muy bien. Pero hay un defecto. Ustedes tienen todos estos elementos religiosos, pero de verdad en su corazón no tienen a Jesús. Y eso era cierto, hermanos. Si no recuerden ustedes, ¿quiénes fueron los sinvergüenzas, disculpando el término, hermanos, que buscaron, hermanos, a toda costa acabar con nuestro Señor Jesús? ¿Acaso no fueron los mismos judíos los que buscaron matar a nuestro Señor Jesús? ¿Acaso no fueron Anás y Caifás, estos sacerdotes que por celos y envidia buscaron matar a Jesús y le pagaron 30 monedas de plata a Judas Iscariote, hermanos? ¿O fue tal vez Pilato el que buscó matar a Jesús? ¿O tal vez fue Herodes el que mandó matar a Jesús? Bueno, cuando era bebito, había un Herodes que quiso matar a los bebés, ¿no? Y mató muchos bebés. Pero cuando capturaron a nuestro Señor Jesús, cuando lo llevaron delante del procurador romano, delante de Poncio Pilato, ustedes se acordarán, hermanos, que Poncio Pilato estaba buscando la manera de soltar, de dar la libertad a Jesús. E incluso Poncio Pilato dijo a la gente, este nazareno, ¿qué mal ha hecho? Lo voy a castigar y le voy a poner en libertad. ¿Y qué dijeron los religiosos, hermanos? Si tú le das la libertad al nazareno, tú no eres amigo del César. Le amenazaron, hermanos, al procurador romano, a Poncio Pilato. ¿Y qué hizo Poncio Pilato, hermanos? Como estaba presionado porque él tiene que defender su cargo político, hermanos, ¿qué hizo Poncio Pilato? Se lavó las manos y ¿qué dijo? Yo soy inocente de la sangre de ese hombre. Hagan lo que quieran con él. Ordenó crucifixión. Entonces el apóstol Pablo está hablando a los religiosos y dice, ustedes que conocen la Biblia, ustedes que se jactan de congregar, tengan mucho cuidado, evalúen su corazón, si de verdad en su corazón está Cristo, si de verdad ustedes aman al Señor. Y ese mensaje, hermanos, es para nosotros que domingo a domingo nos congregamos aquí. Y el Señor, hermanos, es bastante directo con nosotros. Porque el Señor no quiere que vivamos engañados, porque hay cuantos cristianos que viven engañados. Piensan que porque ya han sido bautizados o ya están en el cielo. Piensan que porque todos los domingos asisten a la iglesia ya son poco más ángeles ya en la tierra. Piensan que porque dan su ofrenda, su diezmo, piensan que porque han aprendido un texto de la Biblia, porque ya saben historias de la Biblia y dicen, no, yo soy harina de otro costal, no, yo ya no soy como esa gentuza, yo ya soy otro level, yo ya prácticamente pues un hijo de Dios, o sea, y se llenan el corazón de soberbia y orgullo y menosprecian a los demás. Entonces el apóstol Pablo habla a los inmorales, pero también habla a la gente moral, pero que en sus corazones no tienen a Jesús y viven autoengañados y viven confiando en su religión. Hermanos, eso es un peligro para nosotros como cristianos. Eso es un peligro para nosotros. ¿Por qué? Porque si no evaluamos bien nuestro compromiso con el Señor, si no vemos en nuestro corazón si de verdad, hermanos, le amamos al Señor, si de verdad hemos nacido de nuevo, podríamos estar 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, toda una vida viviendo engañándonos a nosotros mismos. Y el Señor no lo quiere, hermanos. Entonces, en esta mañana, después de hacer este resumen, vamos a pasar a ver aquí, hay 2 objeciones que esos religiosos le plantean al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en esta carta va a responder a esas 2 objeciones que estos religiosos plantean. Vamos a ver, estamos en Romanos capítulo 3, versículo 1 al 4. Vamos a ver en el versículo 1 y 2, ¿qué es lo que estos religiosos judíos en la época de Pablo pueden objetar? Y eso, hermanos, ustedes dirán, bueno, Pastor Abel, eso es asunto de los judíos, pero nosotros no somos judíos. Hermanos, eso es asunto nuestro, porque aquí la Biblia habla de nosotros los cristianos. ¿Qué podríamos nosotros como cristianos
tercos y desobedientes, objetar cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos quiere disciplinar. ¿Qué podríamos nosotros decir como objeción a Dios? Miren, hermanos, dice el versículo 1, Romanos 3:1 dice así. Aquí está la primera objeción del religioso necio. Y es como pregunta. Miren lo que podría preguntar un religioso. Dice lo siguiente. Piensen en esto. El religioso pregunta así. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? En otras palabras, es como si un miembro de la iglesia, después de que el apóstol Pablo ha dicho, hermano de la iglesia Cristo vive, no te engañes, no estés pensando que porque ya estás en el libro de padrón, ya estás empadronado como miembro de la iglesia, no pienses que porque ya te bautizaste, no pienses porque ya tú siempre asistes a la iglesia, ya que tú estás perfecto con Dios, que Dios te ve con ojos de agrado. Mira tu corazón, mira, porque el verdadero cristiano es desde el corazón. Evalúa tu comunión con Dios. ¿Qué diría el cristiano necio? ¿Qué diría el cristiano que está con su corazón duro? Diría, entonces Pablo, ¿de qué vale mi bautismo? Si tú acabas de decir que mi bautismo no me garantiza nada, entonces ¿para qué me he bautizado? Entonces, ¿por qué Dios ordena bautismo? Mejor no habría bautismo. ¿Por qué Dios ordena la Santa Cena? No habría pues Santa Cena. Entonces, ¿de qué me vale? Si tú me dices que si yo tomo el pan y el vino, si tú me dices que yo me bautice y eso no me garantiza nada, entonces ¿de qué vale? Si tú acabas de decir, apóstol Pablo, que aprender un texto de memoria no te garantiza nada, venir a la iglesia no te garantiza nada, entonces ¿para qué vale, apóstol Pablo, que yo aprenda mis textos bíblicos? Entonces, ¿de qué me sirve? ¿Cuál es el beneficio? Entonces, ¿de qué vale? Es como si alguien dijera, hay algunos aquí, hermanos, que son cristianos desde niñitos. Levanten la mano los que son cristianos prácticamente desde que tienen uso de razón. A ver, levanten la mano quienes han llegado a los caminos del Señor desde bebés. Sin miedo, hermano, no se avergüencen. Ahí está Alejandra, Marlon, muy bien. Pocos, ¿no, hermanos? Yo también levanto la mano, hermanos. Ustedes saben que yo soy segunda generación de cristianos. Yo ya nací dentro de una familia cristiana. Ahora, hermanos, ustedes, los que hemos nacido ya dentro de la iglesia, podríamos decir, cuando Jesús muere en la cruz, Jesús muere y salva a aquel que ha nacido en una iglesia, como también salva a aquel que ha vivido en el mundo perdidamente y después es salvo. Dice el texto, los primeros serán últimos, los últimos primeros, que para la salvación no hay vara, ¿no? O sea, entonces, en una ocasión el apóstol Pablo incluso le preguntó a Jesús, le dijo, maestro, entonces nosotros que hemos dejado nuestro trabajo, a todo lo que teníamos por seguirte a ti, ¿qué es nuestra recompensa? El cristiano de bebé diría, no, amado Dios, yo que desde chiquitito iba a la iglesia, yo desde pequeñito he crecido, prácticamente he crecido sabiendo tu palabra, nunca me he metido en la droga ni en el alcohol, y de pronto yo veo a un vecino que estaba drogadito y ahora él también es cristiano y también es salvo. O sea, ¿cuál es la ventaja de que yo haya sido cristiano desde chiquitito? O sea, ¿en qué me beneficia? Si al final él también va a estar en el cielo, yo también en el cielo. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Alguien podría objetar de esa manera. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Pablo dice, no hay ventaja, dice la Biblia. No, hermanos. Y en el versículo 2 el apóstol Pablo va a responder, hermanos, que sí tiene ventaja el haber conocido a Dios, el haber recibido las bendiciones de Dios, aún desde pequeño, sí tiene ventajas. Dice el verso 2, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dice, hermanos, ¿qué ventaja tiene ser judío? Nosotros vamos a contextualizar a nuestro término, porque acá no hay ningún judío, todos somos cristianos. Diríamos, entonces, ¿qué ventaja tiene ser cristiano? ¿O para qué me sirve mi bautismo? Podríamos preguntar. Eso sí es acorde con nosotros. ¿De qué me sirve ser cristiano desde años? ¿De qué me sirve haberme bautizado si el bautismo no salva, pastor?
Sabemos que el bautismo no salva, Cristo salva, el bautismo no salva. Entonces, ¿de qué sirve el bautismo? ¿Para qué sirve? Haciendo clases de bautismo, yo estaba tratando de explicar a los que se van a bautizar por qué es importante los sacramentos del bautismo, por qué es importante el sacramento de la Santa Cena. Y justo en medio del estudio surgió una pregunta que me pareció muy interesante. La pregunta es: pastor, si nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios, y la palabra de Dios es poderosa para darnos vida eterna, la palabra de Dios es suficiente, sola escritura, es un grito de la Reforma, sola escritura. Una pregunta, pastor: ¿y por qué Dios nos ha dado el bautismo? ¿Por qué Dios nos ha dado la Santa Cena? Es decir, ¿por qué Dios, aparte de la Biblia, también nos da los sacramentos? ¿No deberíamos obviar el bautismo? ¿No debería ser anulado? ¿Ya no debería existir bautismo? ¿No debería existir Santa Cena? Si ya tenemos la Biblia, sola escritura, pastor, si ya todo. ¿Y por qué todavía tenemos que bautizarnos? ¿Por qué todavía los domingos hay que tomar pan y vino? ¿Por qué todavía esas cosas? Y me pareció una pregunta muy buena. ¿Y cuál es la respuesta a esa inquietud, hermanos? Pablo nos dice aquí: no, la circuncisión ya no sirve, ya. Pablo no dice: uy, no, el bautismo ya no sirve. Pablo dice aquí, hermanos, que sirve y de mucho. ¿Por qué razón, hermanos míos? ¿Por qué razón? Porque los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, hermanos, representan, ilustran la realidad de lo que Jesús hizo en nuestros corazones. En otras palabras, la obra de Dios, la salvación de Dios, hermanos, esa realidad que nuestros ojos no pueden ver, cómo Dios transforma nuestro corazón, cómo Dios cambia nuestros pensamientos. Eso es algo que no se puede ver, porque eso es algo espiritual que Dios hace en el alma de la persona. Dios, hermanos, para fortalecer nuestra fe, Dios quiere que esa realidad se manifieste externamente. Dios quiere darnos una señal y un sello para que nosotros podamos ver cómo Dios trabaja en nuestros corazones. Y por esa razón Dios nos ha dado los sacramentos, el bautismo. Porque el bautismo, hermanos, representa. ¿Qué representa el bautismo? Muchas cosas, pero en resumen puedo decir que el bautismo representa el lavamiento de nuestros pecados. El bautismo con agua representa que es Dios quien lava nuestros corazones. El agua, hermanos, no lava el corazón. El agua sirve para lavar nuestro cuerpo en la ducha. ¿El agua lavará el corazón, hermanos, de pecado? No. ¿Qué es lo que lava el corazón de pecado? La sangre de Jesús. Pero ese hecho se representa, hermanos, a través del sacramento del bautismo. ¿Y por qué Dios nos da el bautismo? Porque Dios quiere fortalecer nuestra fe. Y siempre les digo, hermanos, la fe viene por el oír. Cuando escuchamos la prédica, hermanos, viene por el oír, y leemos la Biblia y estamos viendo, valga la redundancia, con nuestros ojos, vemos, escuchamos. Pero Dios, hermanos, quiere que nosotros nos apropiemos de todo el Evangelio, no solo con nuestros ojos y nuestros oídos. Dios quiere que nos beneficiemos del Evangelio con nuestros 5 sentidos. ¿Y en qué momento, hermanos, nosotros usamos los demás sentidos? Cuando usamos los sacramentos. Porque cuando tú ves el agua, tú vas a sentir el agua, hermanos. Cuando tú ves el pan, cuando tú ves el vino de la Santa Cena, tú puedes oler el vino, puedes oler el pan, puedes tocar el pan, tocas la copa de vino y tú vas a tomar el pan, vas a tomar el vino y tu sentido del gusto saborea estos alimentos. Entonces, esa es la señal material visible de que Dios está con nosotros, hermanos. Y eso sirve para fortalecer nuestra fe. Sirve para nutrir nuestra fe. Por eso el apóstol Pablo dice, no es que el bautismo no sirva, sí sirve. Es una señal, es un sello del amor de Dios para tu vida. Sí sirve, porque indica algo que Dios ha hecho en tu corazón. Pero si tú eres bautizado y tú tomas la cena del Señor y tu corazón no ha sido transformado, simplemente es un rito externo que no dice nada de tu corazón. Porque hay cuánta gente, hermanos, que se bautiza y ni conocen a Jesús y ni aman a Dios. Cuánta gente que pueden incluso, hermanos,
así osadamente tomar el pan y el vino, y no conocen a Dios y ni aman al Señor, hermanos míos. Entonces el apóstol Pablo por eso dice que la circuncisión, acá dice, hermanos, sí sirve porque Dios nos ha dado la palabra. Hermanos, Dios nos ha dado a nosotros el bautismo. Y el bautismo, hermanos, ¿dónde está el bautismo? ¿Dónde se enseña el bautismo? En la palabra. El bautismo, hermanos, es la manifestación visible del Evangelio, de la palabra. Por eso, hermanos, acá dice mucho en todas maneras. Primero, porque ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. A nosotros Dios nos ha dado su palabra, hermanos. Y piénsenlo bien, hermanos, piensen de esta manera. Nosotros que asistimos a la iglesia, ¿tenemos o no tenemos ventaja en relación a aquellas personas que no van a la iglesia? Sí, tenemos muchas ventajas. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos da la Biblia, Dios nos enseña su palabra, Dios nos instruye, Dios nos capacita. Pero recuerden eso, hermanos. Este es un privilegio que Dios nos da. Y este privilegio tiene una gran responsabilidad. Recuerden eso, hermanos. Este privilegio tiene una gran responsabilidad. Y en el día del juicio Dios nos va a juzgar según lo que conocemos. Aquel que no ha leído nunca la Biblia, Dios le va a juzgar también, pero según su conciencia. A nosotros que tenemos la Biblia, Dios nos va a juzgar por nuestra conciencia y por la Biblia también. Así que, hermanos, tener la palabra de Dios es de mucha bendición, pero también es de mayor responsabilidad. Entonces Pablo dice, sí tiene ventaja ser cristiano, aún desde pequeño, sí tiene ventaja, porque Dios te ha mostrado desde temprana edad su amor, su compasión, te ha dado la Biblia. Eres privilegiado porque tienes la Biblia en tus manos. Otra objeción, hermanos, para ir concluyendo. Otra objeción que se presenta en el versículo 3 y Pablo responde en el 4. La siguiente objeción es, si el hombre es infiel, entonces Dios no va a cumplir su promesa. Es decir, si el cristiano vive desordenadamente, si el cristiano es externamente, pero en el corazón no es verdaderamente cristiano, entonces Dios ha fallado. Dios no va a cumplir su promesa de salvación si ese cristiano vive con un corazón necio y terco. Eso dice en el verso 3. Miren, hermanos, ¿qué dice el verso 3? Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Pablo dice, ¿no? ¿Y qué pasa si algunos de estos judíos de verdad eran falsos judíos? Y por eso Dios ya no va a ser fiel. ¿Cómo responde Dios a esa objeción? En el verso 4 dice, Pablo dice, de ninguna manera. En otras palabras, Pablo dice, Dios nunca es infiel. Dios es fiel, a pesar que el hombre es infiel. A pesar de que nosotros somos infieles y actuamos, hermanos, muchas veces como desagradecidos delante de Dios, pero Dios sigue siendo fiel. Y Pablo va a explicar eso. Dice acá en el verso 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Repito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Estas frases que acabo de leer, las últimas frases, hermanos, el apóstol Pablo las está tomando del libro de los Salmos, del Salmo capítulo 51, versículo 4. Y ustedes, hermanos, recordarán, ¿quién escribió el Salmo 51? ¿Quién lo escribió, hermanos? El rey David. El rey David escribió el Salmo 51. ¿Y en qué situación, hermanos, escribió David el Salmo 51? ¿Cuál es el contexto del Salmo 51, hermanos? Pecado. Hermanos, todos nosotros sabemos el pecado de David. Qué triste, hermanos. David cometió adulterio, pecado de inmoralidad sexual. David cometió adulterio. No solo cometió adulterio, sino David cometió también asesinato. Mató, hermanos, al esposo de Betsabé, a Urías. Entonces David, ¿ustedes se acuerdan, hermano, de David?
David era un hombre perfecto. Ese David que mató al gigante Goliat, ese David cuyo corazón era como el corazón de Dios, ¿era un hombre perfecto? No, hermanos, David también violó los mandamientos de Dios. David lamentablemente desobedeció a Dios. ¿Y qué hizo Dios con un hijo desobediente? ¿Qué hizo Dios con este David que desobedeció, hermanos? ¿Saben qué hizo, hermanos? Dios lo disciplinó. ¿Por qué? Porque Dios es un padre que cuando su hijo desobedece, ¿qué hace el padre amoroso con su hijo desobediente? O le dejará con su caprichito. O dirá, no, mi hijo, no. Que así dirá Dios, hermanos. Dios disciplinó a David, hermanos. Dios castigó a David. Por eso Pablo, miren, hermanos, Pablo es tan amoroso. Y Pablo dice, ¿tú qué objetas? ¿Tú qué dices? ¿Y qué tal si hay algún cristiano bautizado que peca? Entonces Dios es infiel. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, no. Te voy a contar el ejemplo de David. David no fue perfecto, David pecó. ¿Qué hizo Dios con David? Dios disciplinó a David porque Dios va a corregir a este hombre, Dios va a corregir al desobediente. Por eso David escribe el Salmo 51 y en su Salmo 51 en el verso 4 David dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En otras palabras, David humildemente dice, Señor, tú me has disciplinado. Señor, lávame, límpiame, Señor. ¿Por qué? Porque yo soy pecador, necesito que tú me laves. Límpiame, Señor. Estoy de acuerdo con tu disciplina, Señor. Estoy completamente de acuerdo, Señor. Y lo necesito, Señor. Lávame, Señor. Solamente, Señor, no me eches de tu presencia, Señor. Solamente te ruego, Señor, no quites de mi corazón tu Santo Espíritu, Señor. Entonces, hermanos, Dios es fiel, aún disciplinando, hermanos, a sus hijos. A veces nosotros, hermanos, decimos, cuando recibimos una bendición de Dios, ¿qué decimos? Vamos a suponer, el estudiante que está postulando no ingresa a la universidad, luego ingresa a la universidad. ¿Qué dice el ingresante? Dice, ingresé a la universidad, Dios es fiel. El que no tiene trabajo, está buscando trabajo, consiguió un buen trabajo. ¿Qué dices? Dios es fiel. Y así, hermanos, ante cualquier bendición decimos Dios es fiel. Pero cuando Dios nos tiene que castigar por una falta que hemos cometido, cuando Dios nos tiene que disciplinar por una falta que hemos cometido, ¿podemos decir Dios es fiel aún en esta disciplina o no, hermanos míos? Dios es fiel, hermanos. Entonces Pablo dice, para concluir, el hecho que tú seas cristiano no te garantiza nada para entrar al cielo. Solo Cristo te hace entrar al cielo con su muerte y su resurrección. Pero no digas, entonces si es así, ¿de qué vale congregar? Entonces no voy a la iglesia, si no me ayuda en nada eso. Mejor no leo la Biblia, mejor no congrego, no me bautizo. No. Todas estas cosas que Dios te ha ordenado son de gran utilidad y tienes que cumplir. Tienes que cumplir. Luego, la palabra de Dios dice, cuando el cristiano es desobediente, ¿qué hace Dios? Dios es fiel y Dios lo va a disciplinar. ¿Por qué? Porque ama a ese cristiano. Porque ama. Como un padre que ama a su hijo, cuando el hijo se porta mal, ¿qué hace el padre, hermanos? ¿Qué hace la mamá cuando el hijo se porta mal? Aunque yo he visto ahora, hay muchos padres que tal vez ya no corrigen a sus hijos. Ven que un niño dice una grosería, hasta se ríen delante del niño. Uy, ese niño, ¿cómo mi hijo habla eso? Seguro, igual que el papá, pues a escuchar al papá hablar ajos y dice, oye, pues el niño de 2 años está hablando groserías. Y se ríen. No, hermanos, hay que corregir. Dios es un buen padre y nos corrige también. Muy bien, hermanos. La buena noticia es que el Señor ha venido para salvarnos. Y esa noticia todos necesitamos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición de haber leído tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas lugar para nuestras objeciones. Nosotros podemos decir, entonces, si ser cristiano, si estar bautizado no es un boleto para el cielo, entonces, ¿para qué me bautizo? Entonces, ¿para qué voy a la iglesia? Tu palabra nos dice que sí es de gran utilidad. Por supuesto que es útil, porque tú lo ordenas. Congregar, ordenas bautizarlos, ordenas obedecer. Todo eso es útil, Señor.
si está conectado con la realidad de que Cristo está en nuestros corazones. Ayúdanos a nosotros también, Señor. Si nosotros estamos en desobediencia, lávanos, límpianos, Padre. Ayúdanos a ser humildes como lo fue el rey David en su momento. Fue humilde, Señor. Ese corazón también queremos nosotros, Padre. Gracias, Señor. Oramos agradecidos en el nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.